Gloria a Dios, mis queridos hermanos, querida iglesia. Les enviamos un fuerte saludo. Bendecimos sus hogares, bendecimos su familia, bendecimos sus trabajos. Todo bendecimos allá, los de aquel lado que están allá, que van a conectarse a esta palabra que Dios nos otorga para saber nuestra identidad. ¿Cuál es tu identidad? ¿Cuál es tu identidad? Amén. En el nombre de Jesús. Y el tema de hoy se llama, amén, ¿cómo saber si soy elegida de Dios? ¿Cómo saber si soy elegida de Dios? Permítanme un poquito ponerles una canción. ¿Cómo vamos a saber si somos elegidos de Dios? Presten atención, mi querida iglesia, presten atención, mi querido hermano, a esta canción para que nos guíe cómo saber si somos elegidos de Dios para un propósito, amén, en esta tierra. En el nombre poderoso de Jesús. Presten sus oídos, por favor, al Espíritu Santo. Abran su corazón. En el nombre poderoso de Jesús, amén.
Gloria a Dios. Amén. Y al justo no respetaron los escribas y fariseos, aquellos que lo señalaban que no era el Hijo de Dios, el enviado de Dios. ¿Qué nos espera a nosotros, hermanos? ¿Qué nos espera a nosotros? ¿Qué nos espera a nosotros? Si no respetaron al Hijo, al primogénito Hijo de Dios. Vamos a ser también señalados, vamos a ser criticados, vamos a ser perseguidos. ¿Por qué? Por los mismos hermanos. Pasó por los mismos hermanos, puede ser por tu misma familia que no crea. Pasó con muchos y la mayor parte de los que querían seguir a Jesús. Di conmigo Jesús, 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 el Hijo de Dios. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo Jesús. Un inocente libre de culpa, libre de pecado, señalado, perseguido, maltratado, ultrajado, escupido por la misma iglesia. Si lo hicieron con Jesús, lo van a hacer contigo que eres elegida, contigo que eres elegido, conmigo que Dios me eligió. ¿Para qué? Para el servicio de la iglesia de Jesús, de la cabeza que es Cristo, y que Él pone los órganos de su cuerpo donde a Él le place. ¿Por qué? Porque dijo que el Espíritu Santo da conforme a Él le place y a quien a Él le place. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios soberano. Entonces Él va a poner cada parte de su cuerpo. Si tú eres la mano, te va a poner en el cuerpo donde va la mano. Si tú eres el ojo, te va a poner donde es el ojo. Si tú eres el pie, te va a mandar al pie. Amén. Entonces estamos en la soberanía de Dios, permitiendo que el Señor ordene el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Y este mensaje se llama ¿cómo saber si soy elegida por Dios, elegida de Dios?
Amén. No del hombre, no por el hombre, elegida de Dios. Amén. Para el servicio de la iglesia de Cristo. Y el Señor me estaba ministrando, por medio de su Santo Espíritu me estaba ministrando con este tema. Amén. Me lo perfeccionó porque ya me lo había dado realmente. Tenía 2 temas que el Espíritu Santo me había dado, pero este me lo mandó enseguida, que yo quería poner un tema anterior sobre este, y me dijo, no, es este el que vas a dar. ¿Para qué? Para que se quiten la venda de los ojos mis hijos, que yo los llamé al servicio, gracias Señor, que yo los llamé a un ministerio. Son 5 ministerios y yo los llamé a que les sirvan a mi iglesia, no a que les sirvan a un nombre, sino que me sirvan a mí, porque yo soy la cabeza y yo sé dónde voy a poner cada parte de mi cuerpo. No es el hombre el que sabe dónde va a poner el Espíritu Santo cada parte del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces estamos queriendo manipular, incluyendo, perdónenme la palabra que voy a decir, pastores que están cometiendo errores, y sé que no somos perfectos, pero voy a decir lo que el Espíritu Santo me está dando, porque si yo quedo bien contigo, pastor, voy a quedar mal con Dios, con el mensaje. Me tomo el atrevimiento de que hay pastores que están poniendo ellos, miembros del cuerpo de Cristo, lugar que no les corresponde. Oigan bien, están poniendo miembros en el cuerpo de Cristo donde no les corresponde. Están poniendo ungieres donde no deben de ir, ungieres que ya deberían de estar en el pastorado. Están poniendo ungieres donde ya deberían de estar evangelizando, ser evangelistas, ya estar en el ministerio. Están tomando un control del cuerpo de Cristo y colocando el cuerpo, los miembros de Cristo donde a ellos les place, pero no donde realmente deben de estar. Amén. Y esto me lo reveló el Espíritu Santo. Esto no es palabra de hombre, esto es revelación. Porque la iglesia necesita crecer, pero en espíritu. La iglesia está creciendo en masa. Bien dijo el Señor, cuídense de los fariseos, dice, cuídense de los fariseos no vayan a hacer lo que ellos hacen. Aprendan lo que ellos están aprendiendo, pero no hagan lo que ellos están haciendo. Amén. Que están haciendo las cosas a su modo, pero no están siguiendo ni respetando al Espíritu Santo. Es algo tremendo que está pasando en la iglesia en estos tiempos. Y hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque ahorita solamente está creciendo el ministerio pastoral, pero no están dejando crecer las demás ramitas. Cuando una ramita quiere crecer, van y la arranca. El mismo líder pastoral va y arranca esa plantita, ese brotecito que el Señor le está dando, él mismo lo va y lo seca. ¿Cómo lo seca? ¿Por qué? Porque él está manipulando el cuerpo de Cristo. Y si estoy mal, el Espíritu lo va a revelar a su tiempo, porque el Señor ya me viene diciendo, otra vez les vuelvo a repetir, desde el 2019, que el Señor va a quitar pastores que están manipulando la iglesia. El Señor va a quitar pastores que están ejerciendo un falso poder, poniendo a líderes donde no van, poniendo en posiciones que no deben de ir. ¿Por qué? Porque hay un control, hay una manipulación dentro de la iglesia. Perdónenme, hermanos, pero este mensaje, como no lo han querido recibir dentro de la iglesia, es importante que se dé. Porque yo no quiero que el Señor me lo traiga a cuentas, porque no me dejaron darlo, no me dieron el permiso, ni se prestaron para darlo. Yo no quiero que el Señor me lo traiga a cuentas. O hacen la cosa bien, pastores que ya tienen una grande iglesia y que no están colocando los miembros donde deben de ir, donde va el evangelista, donde va el predicador, donde va el profeta, donde va el apóstol, donde va el pastor, donde va el maestro, sino que tú lo estás colocando donde a ti te ha placido. Pero realmente la iglesia está creciendo no en espíritu, sino que está creciendo en masa. ¿Qué es masa? Gente que solamente va a aplaudir, gente que solamente va a estar sentada, gente que no quiere servir a la iglesia, que solamente está haciendo bulto, pero que no está sirviendo al cuerpo de Cristo porque no se le está preparando, no se le está dando una posición en la iglesia donde puede ejercer el llamado ministerial. ¿Por qué? Porque nadie queda fuera del cuerpo de Cristo. Eres tú, pastor, que estás dejando. ¿Por qué? Porque no estás ministrando bien la iglesia.
Tienes que empezar a ministrar y a ejercer, preparando el rebaño por el que viene el Señor, preparando la iglesia, dejar que crezca el evangelista, dejar que crezca el pastor, dejar que crezca el maestro, dejar que crezca el evangelista, dejar que crezca el profeta. ¿Por qué? Porque eso te lo van a traer a cuentas a ti. Solamente es una palabra del Señor para la iglesia de Cristo, para los que ya son líderes, no para los que todavía no conocen de Cristo. Les amo en el Señor a ustedes que todavía no conocen de Cristo. Los bendigo porque sé que el Señor tiene propósitos para los que están escuchando, que todavía no tienen un encuentro con Jesús. Les bendigo su vida, que el Padre toque sus vidas en este día y empiecen a crecer en el ministerio que el Señor les otorgue. Amén. Porque mi mayor anhelo es que la iglesia crezca en espíritu, como dice su palabra, en espíritu y en verdad. No en masa, no en multitudes. Porque dice el Señor que viene por un rebaño. No dice que viene por una multitud. No dice. De hecho, dice que una parte nomás será salva. Será una manada, una pequeña manada, un pequeño rebaño. Amén. De hecho, en las 12 tribus que habla, nomás son unas cuantas partes lo que se va a salvar. Lo demás se va a perder. Empecemos a preparar a la iglesia de Cristo para su segunda venida, porque nos lo van a traer a cuenta a nosotros, a los que nos han dado este puesto de preparar a la iglesia de Cristo en el nombre de Jesús. Ya dejemos de crecer en masa, ya dejemos de ser orgullosos y soberbios y querer recibir aplausos, pero no querer preparar a la iglesia para un ministerio. De los 5 ministerios que dejó Jesús, tienen que ser preparada la iglesia, porque esto no es un juego, iglesia. El Señor no te va a recoger por fama, ni por una grande masa que tengas de seguidores, de multitudes. Te va a aplaudir en el cielo cuando hayas hecho el trabajo al que te mandó Cristo, a preparar la iglesia en cada uno de sus lugares, de sus posiciones, de las posiciones donde debe de ir. Si el Espíritu te está guiando, empieza a preparar de verdad tu pueblo para la venida de Jesús. Yo te lo pido con todo el amor de Cristo y en el nombre de Jesús. No es una crítica, es un mensaje del Señor para que esas almas en verdad ejerzan un ministerio, en verdad empujen tu iglesia. Es un mensaje del Espíritu Santo. Tómalo como tal, por favor, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, que no lo estoy haciendo con otra intención, sino con la intención que la iglesia crezca, que la iglesia se desenvuelva, que la iglesia se desarrolle. Amén. Gloria a Dios. Les bendigo, pastores, y por favor, tómenlo de buena manera, porque en verdad es el Espíritu Santo que quiere preparar la iglesia para la segunda venida de la novia de Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia. Y si yo estoy aquí, no es porque yo me puse, es porque hay un Dios soberano y poderoso que me puso aquí. Amén. Y yo sé que muchos no me han querido escuchar, pero lo siento mucho, porque el que me puso aquí tendrá que llegar el mensaje a los oídos que necesitan ser escuchados. Tendrá que llegar el mensaje a esos pastores que tienen que ejercer y empezar a preparar el ministerio de cada uno que está en su iglesia. ¿Por qué? Porque tu iglesia tiene que ser preparada. La iglesia que no es tuya, porque es de Cristo. Amén. Y no tiene que ser preparada en masa, sino en el Espíritu. En el Espíritu. Dices que estamos unidos en espíritu y en verdad. Pero ¿qué pasa cuando llamas a una reunión de oración? ¿En verdad estará unida la iglesia en espíritu y en verdad cuando no está habiendo reunión de oración del cuerpo de Cristo? ¿O nomás habrá 1, 2, 3 que están verdaderamente en oración, en ayuno y oración? Porque cuando se llama a congregarse, a unirse como el cuerpo de Cristo, oración. La oración quiere decir en espíritu y en verdad. Dime, ¿en verdad estará tu iglesia en espíritu y en verdad como tú lo dices? Entonces, analicémonos, meditemos en el Espíritu Santo. Realmente, ¿qué estamos haciendo con la grey que Dios nos dio? Con el pueblo que Dios nos puso en la mano. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Solamente floreciendo uno solo? ¿Floreciendo 3 o 4? ¿Favoritismo dentro de la iglesia? ¿Qué está pasando? ¿Por qué la iglesia no está creciendo en espíritu? En espíritu, no en masa, porque en masa van a llegar muchos a sentarse, a aplaudir y a decir bravo, bravo, pero ¿y qué tal y el servicio? ¿Y qué pasa con los que quieren servir y no les dejan servir? ¿Qué está pasando con el pueblo de Dios? ¿Qué está pasando? ¿En verdad están caminando en el espíritu? ¿En verdad están caminando en el espíritu? ¿O están manipulando el rebaño? ¿Están manipulando la grey?
y no están haciendo el trabajo al que Cristo nos envió. Preparen su grey que Dios le ha puesto en sus manos. Preparen la grey que Dios le ha puesto en sus manos, pastores. Preparen la grey que Dios ha puesto en sus manos, o como dice el Señor, si tú no preparas la grey, se te será quitada, pastor. Se te será quitada, pastora. Si tú no preparas la grey, dice que el Señor vendrá y pondrá otro pastor en tu lugar. ¿Por qué? Porque tú no estás preparando la grey. Estás creciendo tú, pero no está creciendo la grey. No digas que está creciendo. ¿Por qué? Porque no hay unidad de la oración. Si no hay unidad de la oración, no me digas que están caminando en espíritu y en verdad, y que están siendo dirigidos por el Espíritu Santo. No me vengas a decir a mí, al Señor, que están siendo dirigidos por el Espíritu Santo cuando no está habiendo oración. Cuando se llama la oración, no asisten a la oración. Entonces, ¿cómo es que está caminando la iglesia? Cuando se le llama al servicio, los que deben de estar al servicio están afuera sirviendo en otras cosas. Están en el salón de belleza, atendiendo clientes. Los que tienen llamados, muchos que deben de estar allí en el cuerpo de Cristo. Otros están en fábrica, con horas extra, overtime. Pero que vienen y los ponen al servicio, todos secos, por favoritismo. ¿Por qué? Porque hay diezmo, porque hay ofrenda, porque es tu familia, porque es tu hijo, porque es tu prima. Pero ¿y qué con el Espíritu y en verdad? ¿Qué con la conexión divina? ¿Qué con la conexión del Espíritu Santo? ¿Tú crees que Dios lo vas a burlar? ¿Tú crees que Dios puede ser burlado, pastor, pastora? ¿Tú crees que Dios puede ser burlado? Dios no puede ser engañado. Puedes engañar a multitudes de gente que no tiene el Espíritu, pero alguien que envió el Señor, que está en ayuno, en oración, en vigilia, tú no puedes engañar al Espíritu Santo, pastor. Tú no puedes engañar al Espíritu Santo, pastora. Engañas a quien no se mete a la oración. Engañas a quien no se mete a la vigilia. A esa multitud de masas sin espíritu, a eso engaña. A los que a ti te agradan, que te aplauden, a esos que van y te aplauden, te agradan los aplausos, pero no estás desarrollando, no estás ejerciendo como pastor, no estás preparando la grey por la que viene el Señor, y te lo van a traer a cuentas, te lo van a traer a cuentas, pastor, porque habla el Señor de los pastores inútiles, que no prepararon la grey, que no la apacentaron, que no la instruyeron, que no la prepararon en cada ministerio que Él estaba mandando, porque Jesús nos dejó establecidos 5 ministerios que se tienen que preparar. Prepárate, iglesia, prepárate, porque otra vez te digo que viene la mano del Señor para aquellos que no están preparando la grey para la segunda venida de Cristo. Viene otro corte de los pastores, de los que no están cumpliendo con la voluntad del Padre. Y no vaya a ser que el Señor nos pese y no estemos caminando la voluntad de Dios, preparando a la iglesia, sino preparando grandes eventos. ¿Para qué? ¿Para acumular qué? ¿Para acumular qué? ¿Para acumular qué? ¿Qué estás acumulando? No estás preparando la iglesia, solamente tu vanagloria quieres que se expanda, expandirte por todos lados, pero no estás alumbrando en tu rebaño. I gotta say. Gracias, Señor. Empieza a instruir tu familia, los de casa, el pequeño rebaño que Dios te dio, los que estén dispuestos, los que estén disponibles. Esos quiere el Señor. Dios no quiere preparados, Dios no quiere diplomas. ¿De qué sirven los diplomas? ¿De qué sirven los certificados? Si los que tienen los diplomas se quedan estancados, paralizados. ¿Por qué? Porque están más enamorados de las cosas materiales, en servir overtime allá afuera, pero no aman la obra del Señor. Y a los que la aman, tú le estás haciendo piedra de tropiezo. Que el Señor tenga piedad y misericordia de esos pastores. Que el Señor tenga misericordia, que tenga piedad de esa pastora. Y escuchen este mensaje, porque yo no vine a agradar al hombre, vine a agradar al que me puso aquí, al que me dio la autorización de estar en esta plataforma para hablar lo que el Espíritu quiere. No lo que tu oído quiera oír, pastora, no lo que tu oído quiere oír, pastor. Estoy hablando lo que el Espíritu me está dando para los pastores que no están haciendo la voluntad del Padre y que no están haciendo lo correcto que el Padre envió a las iglesias, a preparar los ministerios para la segunda venida de Cristo, en espíritu, en amor, en piedad, en misericordia, en santidad y en paz. Amén. Yo les saludo, les envío un saludo, pastores, pero tomen en cuenta este mensaje que no es de parte mío, es de parte del Señor, porque el Señor viene otra vez con la espada y viene sobre los pastores, porque le habla a los pastores, a los que le dio la viña, a los que le puso el rebaño en la mano para que los preparara, para que los instruyera. Amén. Amén. Que Dios me lo bendiga, pueblo querido del Señor.
Que Dios me lo bendiga. Hay mensajes que no queremos dar, pero que debemos dar. ¿Por qué? Porque ya no nos agradamos nosotros mismos. Ya no nos agradamos nosotros mismos. Nosotros tenemos que agradar al que nos envió. Créanme que es muy bonito dar palabras buenas, como dicen luego, apapachar, abrazar lo que tú quieres, agradar a la gente, estar como, ay, quiero estar bien con mi hermana, no le puedo decir esto. No, pero le dice al profeta, tú que sabías que estaba mal eso y no lo dijiste, a ti te lo voy a traer a cuentas, profeta. Tú que sabías, dice tú, alerta, agarra la trompeta y alerta al pueblo. ¿Por qué? Porque si tú no lo haces, yo te lo voy a traer a cuenta a ti por esa sangre que se perdió. Y es lo que yo les estoy hablando a ustedes, pastores, pastoras, evangelistas. Alíñense en el Señor, alineémonos todos y cada uno donde vamos, en el nombre poderoso de Jesús, porque viene otra vez la espada de Jehová y se va a meter en toda la iglesia y va a girar y va a girar y va a girar y va a cortar pastores que no están haciendo la voluntad del Padre. Gloria a tu nombre, Señor. Santo y poderoso es tu nombre, Padre. Piedad y misericordia por tu pueblo, Señor. Bendecimos esos pastores, Señor. Piedad y misericordia, Señor, para que caminen en tu voluntad, Señor, en el nombre poderoso, Abba, de Jesús. Gracias, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Y entramos con el tema, hermanos. ¿Cómo saber si somos elegidos de Dios? Esto me lo dio el Señor, ya tiene como 1 o 2 años, pero me lo mejoró. Me lo mejoró. Fue algo tan bonito el día de hoy porque el Señor me mejoró. Me aumentó el tema. Me aumentó lo que es el tema que se va a dar. Fue algo bonito que me empezó a mandar versículos bíblicos. Me empezó a mandar la historia y el futuro. El Antiguo y el Nuevo Testamento, y empecé a ver que el Señor realmente ya tenía este tema destinado para ti, que eres un elegido de Dios. Bueno, no escuche otra voz que no sea la del Espíritu Santo. No escuche otra voz que te diga que no tienes un llamado. No escuche otra voz que te señale. Enfócate en quien pagó un precio de sangre por ti. Y se llama Jesús, la cabeza de la iglesia de Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y empezamos, nos vamos. Permítanme tantito que esta letra no la miro bien. Y no es que esté gatona, pero gloria a Dios para los que están, pero tienen la vista espiritual más mejor. Mejor, mucho más mejor. Porque esta letra está un tanto pequeña. Pero amén, gloria a Dios, que podemos ver con esa tecnología que ahorita tiene. Y alguien me mañaneó los lentes, como dijo el sacerdote aquel. Santo Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Bendito. Bendita tecnología. Bendecimos a los que hacen estos aparatitos, que traen aumento. Aunque créanme que es mejor ver con los ojos espirituales, que esto no nos sirven, pero el tema que me dio el Señor es por eso mismo. Que aunque la letra esté pequeña, el Señor me metió a las profundidades por medio del Espíritu Santo y la vista espiritual. Amén. Entonces iniciamos con el libro de Gálatas 4, 6 y 7. Y otra vez les digo, el tema se llama ¿Cómo saber si soy elegido o elegida de Dios? Amén. En el libro de Gálatas, en el Nuevo Testamento, nos vamos al capítulo 4, versículo 5 y 6. Perdón, 6 y 7. Dice, gracias Padre, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. ¿Cuál es el Espíritu de su Hijo? El Espíritu Santo, amén. ¿A dónde lo envió? A nuestros corazones. El cual clama, Abba, Padre. Yo le decía al Señor, nos vamos al 7, perdón, para terminarle. Así que ya no eres esclavo, óyelo bien, ya no eres esclavo, sino hijo. ¿De quién era el Espíritu que estaba hablando aquí en Gálatas? Dijo, envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo.
¿De quién era ese espíritu? El Espíritu Santo, el espíritu que envió Jesús a sus hijos, a sus escogidos, amén. Así que ya no eres esclavo, no tienes más por qué escuchar ninguna palabra que no te edifique, ni que te haga avanzar, ni que no te ayude a restaurarte, ni que no te ayude a renovarte, ni que no te ayude a liberarte. No tienes por qué escuchar esa palabra. Tú eres un elegido, tú eres una elegida, tienes un propósito en esta tierra, amén. Dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, sino hija, amén. Ya no eres esclavo, sino que eres hijo, eres hija. Y si hijo, también eres heredero. ¿De qué herencia te está hablando el Padre? De que formas parte de uno de los 5 ministerios de Jesús. Así que el diablo no te engañe. Tú no eres un ujier, tú no eres un lavaplatos, tú no eres un barrendero. Puedes apoyar, sí, en la iglesia, pero realmente eres un hijo. Tienes parte de la herencia, tienes que tocar parte de la herencia. Jesús no fue cruel para con sus hijos. Dijo, voy a dividir este pastel en 5 partes para que todos mis hijos toquen una herencia en cada ministerio. Ministerio de maestro, ministerio de pastor, ministerio de evangelista, ministerio de profeta y el apostolado, amén. Entonces el Señor no es cruel. Él nos dejó una posición dentro del cuerpo de Cristo. Y digo una posición porque en estos últimos tiempos han salido doctrinas extrañas, que yo sé que en tu congregación no está pasando eso, ¿va? Pero por si acaso, ahí va, lo que el Señor me reveló. Yo sé que en tu congregación no hay nada de eso, pero están saliendo doctrinas extrañas que dice que hay ministerio de comida, que dice que hay ministerio de lavapiés, que hay ministerio de danza, que hay ministerio de cocinero, de lavaplatos, de barrenderos. Muchos ministerios están saliendo, pero menos los de Jesús. ¿Cómo me la ves desde ahí? Hágame usted el favor, como dicen luego. ¿Cómo ven que no está saliendo los ministerios de Jesús? Oh, pero el que sí está sobresaliendo fuertemente es el de pastor. ¿Por qué el de pastor? No más. Quiero que pongan mucha atención, pueblo de Dios, porque esto va de parte del Señor realmente. Y me voy a quitar hasta los lentes, porque ya el Espíritu Santo está aquí. Gloria a Dios. ¿Por qué te están poniendo en un ministerio que no perteneces? ¿Por qué te están poniendo de security cuando tú tienes un ministerio? ¿Por qué te están poniendo de ujier cuando tú tienes un ministerio que ejercer? ¿Por qué te están poniendo de lavaplatos y de cocinero cuando tú tienes un ministerio en el cual tienes que ser preparado? Amén. Y digo que tienes que ser preparado. No vaya a ser que cuando venga el dueño de la viña te encuentres sin hacer nada para la iglesia de Cristo. Nosotros venimos a cumplir con el mandato que Jesús dejó establecido. Que salvemos las almas, que salgamos afuera, que vayamos, los que somos predicadores, los que somos evangelistas, los que somos profetas, todos tenemos un deber de salir a rescatar las almas en el nombre de Jesús. Nosotros no vinimos a barrer, nosotros no vinimos, es parte de, pero tenemos que ser preparados para un ministerio. ¿Por qué nomás se está tomando manipulación y control el ministerio pastoral? ¿Por qué no está creciendo un ministerio evangelístico? ¿Por qué no está creciendo un ministerio profético? ¿Por qué? Porque hay alguien que está dando una falsa doctrina. ¿Por qué? Porque hay control y manipulación. Y perdónenme lo que voy a decir, de finanzas. Y es lo que el Padre está viendo de arriba. No lo estoy viendo yo, es el Espíritu Santo que está hablando, que está aquí. Aquí está enfrente de mí el ángel de Jehová. Yo no voy a mentir lo que el Señor me está mostrando y me ha venido mostrando todos estos años que hemos caminado con el pueblo de Cristo y que no se está haciendo lo que el Padre está mandando. Amén. Entonces, dime en qué parte de la Biblia dice que Jesús te dejó un ministerio de cocinero. Dime en qué parte del ministerio dice que te dejó un ministerio, en qué parte del evangelio dice que te dejó un ministerio de barrendero. Dime en qué parte de la Biblia te dejó un ministerio que diga que te dejó de security o de vigilante. Es parte de nomás apoyar la iglesia, pero hay que estar turneando a todos, pero hay que preparar los ministerios de Cristo en el nombre de Jesús. Y no nomás prepararlos,
No nomás prepararlos. Hay otra cosa que en su tiempo el Espíritu lo va a decir. Ahorita no me lo permite el Padre, pero en su tiempo el Señor lo va a sacar a la luz. Pueblo de Dios, solamente te digo que tú tienes un ministerio dentro del cuerpo de Cristo. Haz de cuenta que aquí está el pastel. Jesús lo dejó 5 pedazos. 5 pedazos de herencia para su pueblo, para su iglesia. No, pastor, no eres solo. Sigue el de maestro. Tú no puedes ser pastor si no eres maestro. Si ya eres maestro, tienes que preparar a otro para que sea maestro. Amén. Y no solo maestro, sino que viene el de evangelista, y viene el de profeta, y viene el de apóstol. Amén. Entonces, este pastel se tiene que compartir con el pueblo de Dios. Y en justicia, no a tu conveniencia, pastor, no a tu manipulación, no a tu control. Tiene que ser bien compartidito en todas las áreas. ¿Por qué? Porque se está trabajando por esa viña. Todos están trabajando, no solamente tú. Todos están trabajando por esa viña. Entonces el Señor nos dejó este pastel, esta es la iglesia, Él es la cabeza, y dijo, le voy a dejar herencia a todos mis hijos para que no se peleen, porque ¿qué pasa cuando muere el padre? Andan peleando los hijos la herencia, no, que yo quiero esto, que yo quiero esto, que yo quiero esto. No, dijo el Señor, voy a dejar 5 pedazos de pastel. Voy a dejar 5 ministerios establecidos para el que tenga que ejercer evangelista, ejerza como evangelista, el que tenga que ejercer como pastor, el que tenga que ejercer como profeta, que se lo dé el Espíritu Santo como profeta. Pero tú eres parte del cuerpo de Cristo. Es lo que Jesús dejó establecido en el Nuevo Testamento. Los sacerdotes, y perdóneme la iglesia tradicional, voy a entrar un poquito más en detalle. Los sacerdotes y los curas existían en el Antiguo, pero ya en el Nuevo Testamento, ay, mis queridos sacerdotes, no se me ofendan, ni curas. No habla de sacerdotes Jesús. No habla iglesia tradicional. Yo no sé de dónde sacaron a los sacerdotes. Los sacerdotes quedaron en el antiguo pacto, los curas quedaron en el antiguo pacto. Y Dios me lo bendiga, porque sé que han tratado de hacer un trabajo conforme. Yo no sé quién los ha guiado, ¿verdad? Pero conforme el Espíritu no creo. Y perdónenme, I got it. Señor, perdónenme si estoy mal, pero aquí está la palabra. ¿Saben que me tomé la libertad, yo y mi esposo, de estudiar la Biblia también? La Nueva Jerusalén. En la Nueva Jerusalén está establecido también que Jesús solamente dejó 5 ministerios. Allí no habla que hay curas. Allí no habla. Allí habla que hay pastores. Allí habla que hay maestros. Allí habla que hay evangelistas. Allí habla que hay profetas que dejó Jesús para que la iglesia se fundamentara, se concretara en el nivel del amor y de la fe. Amén. Entonces, allí no hay curas, allí no hay sacerdotes. Iglesia tradicional, lo respeto, pero si ustedes han leído el Nuevo Testamento, dice que Jesús es el dueño de la iglesia, que es la cabeza. Y Él no dejó curas, Él no dejó sacerdotes, Él no dejó idolatría. Dijo que alabaríamos al Padre en espíritu y en verdad. Amén. Entonces ahí no hay santo más santo que santo, santo, soberano y Señor, mi Padre Celestial. Allí no hay más santo, santo y santo y soberano que mi Padre Celestial. Ningún santo está sobre mi Padre Celestial. Ningún santo está sobre el Espíritu Santo que dejó Jesús con nosotros. No hay otro santo y soberano que el Espíritu Santo que está aquí en la tierra, ordenando y organizando la iglesia, reformándola para la segunda venida de Cristo. Amén. Entonces, esta es la palabra con la que el Señor me empezó a ministrar y me dijo, quita toda ceguera en el nombre de Jesús de mi pueblo, porque está siendo controlado y manipulado, mas no está siendo preparado, para mi segunda venida. No está siendo preparado para mi segunda venida. Y otra que se andan dando con la misma espada, se andan dando unos con otros cuando no han escudriñado bien la palabra. ¿Por qué decía el Señor que su pueblo perecía por falta de qué? De conocimiento. ¿Sabes quién no quiere que tú adquieras conocimiento, hermana y hermano? ¿Sabes quién no quiere? Satanás, Jezabel.
Y la voy a volver a mencionar. El Señor te reprenda, Jezabel, porque quiere un control sobre la iglesia de Jesús. Quiere un dominio sobre la iglesia de Jesús. ¿Por qué? Porque quiere todo como el asadón para acá, pero no quiere expandir el evangelio de Jesús. No quiere formar a los siervos y a las siervas de Cristo por las que viene el Señor. Es lo que está pasando, que en la iglesia se metió el espíritu jezabélico con los pastores y no están dejando expandir el ministerio de Jesús. La iglesia de Jesús no está siendo reformada, no está siendo formada para la segunda venida de Cristo. Y muchas almas se van a perder porque están idolatrando al pastor, están idolatrando al evangelista que el Señor está usando, pero no se están dejando formar, no se están dejando guiar por el Espíritu Santo, no se están dejando que los eduquen para que ejerzan un ministerio. Amén. Y los que quieren no los están dejando. ¿Por qué? Porque hay favoritismo dentro de la iglesia, hay conveniencia, hay mucho favoritismo. ¿Por qué favoritismo? Porque mi hijo. ¿Por qué favoritismo? Porque mi hermana. ¿Por qué favoritismo? Porque mi abuela. ¿Por qué favoritismo? Porque la que me lleva todas las finanzas y todas las cosas chuecas por ahí que yo estoy haciendo. Y no me digas que no, pastor. Sé que hay cosas chuecas que no quieres que sean descubiertas, pero el Señor sacará a la luz, el Espíritu Santo sacará a la luz todas tus chuecuras, todas tus mentiras van a salir a la luz, porque dice el Señor que no hay nada oculto ante sus ojos. No hay nada oculto ante sus ojos. Ay, Garesay. Gracias, Señor. Así que prepara tu rebaño para la segunda venida del Señor y empieza a caminar como tú hablas y predicas. Predicador, tú primero te estás predicando. Alíñate con el Señor. Créeme que nosotros no tenemos mucho rebaño, pero estamos tratando de alinearnos con el Señor. No somos muchos, pero ¿sabes qué? El que es conejo no puede educar mucho. Es conejo, pero nomás pare y pare y pare y pare, pero no educa, no educa. Los conejos andan por allá, los conejos andan por allá buscando otros pastores. ¿Sabes qué? Los mismos que nos puñetearon la espalda a nosotros, que nos criticaron, son los mismos que están allí contigo, puñeteándote la espalda. Los que no aceptaron el llamado que Dios nos hizo, son los mismos que te están señalando a ti, a quien tú los estás comiendo de tu mano, a quien tú le diste favoritismo. Porque hay muchos que tienen favoritismo en la iglesia. Y no voy en contra de ellos, voy en contra de los malos administradores del pueblo de Dios. Y si estoy mal, que el Señor está aquí presente, que Él es el que me ha dado esta palabra. El Señor está aquí presente. Empecemos a formar al cuerpo de Cristo, amén, acomodarlo donde va cada órgano en su lugar, amén. Pastores, obedezcan la voz del Espíritu Santo porque viene la espada otra vez. Viene la espada de fuego, viene el ángel de Jehová, viene el ángel del exterminio nuevamente a mover la espada de fuego en la iglesia. ¿Por qué? Porque muchos están manipulando al pueblo de Dios, pero no lo están preparando para la segunda venida de Cristo. Ya no es un juego, ya estamos en tiempos malos y vienen tiempos críticos todavía, vienen más tiempos críticos. Sí, ya sé que no debemos de temer, pero sí preparar a la iglesia de Cristo. Sí, ya sé que los que estamos en Cristo nos vamos a salvar, sí, pero tiene que ser preparada la iglesia de Cristo. No estoy diciendo esto para que tengas temor. Esto no de mí, ten temor de Dios, de hacer las cosas correctas. ¿Sabe por qué? Porque eso te lo van a traer a cuenta a ti. Tú que eres padre espiritual, tú que te llamas guía espiritual, tú que quisiste parir como conejo, pero no educar. Porque es muy fácil parir, querer tener muchos hijos, pero para educarlos es otra cosa, para instruirlos es otra cosa, para guiarlos es otra cosa. No es padre el que más pare, es padre quien bien dirige, instruye, amén, y educa. Yo no quiero una mega iglesia donde sea solo pura masa, dice mucha levadura, leuda toda la masa. Toda la masa es leudada, pero no hay espíritu. Hay masa, hay multitud que llegan, se sientan, aplauden, sorben, chupan al ungido, pero no quieren trabajar para la obra, no quieren trabajar para la iglesia de Jesús. Y a los que quieren, le ponen una barrera. Y ahí el problema, pastor. Y ahí el problema, pastora, porque hay favoritismo o porque estás haciendo algo que está deslineado con la voluntad de Dios. Y no me tienes que dar cuenta a mí porque la cuenta no es conmigo. La cuenta es para arriba, pastor y pastora. La cuenta es arriba, no es conmigo. Yo solamente soy ese pedazo de barro como tú lo eres. Solamente soy un instrumento puesto por Dios aquí enfrente. Y te lo digo con todo mi corazón. No me importa que yo no quiero ningún lugar. Quiero un lugar donde el Padre me quiera tener. Y si Él me quiere tener aquí, aquí voy a estar para dar el mensaje.
Yo no quiero que tú me acomodes donde tú quieres, ni ando buscando posiciones, porque la posición, aquí me la dio el Señor. Aquí me habló el Señor. Tú me clamas, Abba Padre, es porque eres mi hija. Recibiste mi espíritu. Ya no entres en control de los demás, en escucharse el señalamiento en que no eres perfecta. Nadie es perfecto. Todos tenemos por ahí trapitos escondidos que el Señor nos los va a sacar la luz a todos, principalmente a los grandes que están haciendo las cosas por debajo. Amén. Y no vengo a criticar, vengo a decir lo que el Espíritu quiere que diga a la iglesia de Cristo. Amén. Y se lo digo con todo mi corazón porque deseamos que la iglesia de Cristo en verdad sea formada, en verdad sea dirigida, en verdad evolucione en espíritu. Porque bonito va a ser, pastor y pastora, que tú empieces a instruir y esa iglesia en verdad empiece a crecer en el espíritu. Cosas grandes, sobrenatural van a pasar. Pero necesitamos en verdad obedecer al Padre. No obedecer a nuestro anhelo, no obedecer a nuestra carne, no obedecer a que quiero tener esto, que quiero abrir esto, que quiero abrir aquello. Y tu rebaño, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está, Padre espiritual, tu rebaño? Cuando llamas a la oración, ¿cómo está tu rebaño? ¿En verdad está en el espíritu alineado? ¿En verdad está en la obediencia? Tú que llamas desobedientes a algunos que Dios te manda, y los que están en desobediencia son los que están dentro de tu casa, a los que tú a los que tú agarraste por favoritismo, a los que tú pusiste por favoritismo, son los que están desviados, porque ni siquiera se reúnen a orar. No hay un cimiento de oración que diga estamos en espíritu y en verdad estamos caminando en el espíritu. No está el espíritu en verdad caminando allí. ¿Por qué? Porque si en verdad estuvieran guiados, dirigidos por el Espíritu Santo, ahí estuviera el Espíritu Santo cuando llamas a la oración, ahí estuvieran los guerreros, ahí estuvieran las guerreras, las que tienen que estar. Y no estamos por la carne aquí, estamos por el Espíritu, no estamos por la carne, estamos por el Espíritu. La carne se resiste, nunca va a querer, pero el Espíritu siempre está queriendo. Nosotros los que somos guiados por el Espíritu tenemos que empujar a los que no quieren. Pero ahora a cualquier persona se le llama líder, a cualquier persona la ponen de líder, persona con odio, persona con rencor, persona que no puede perdonar a su prójimo, persona que te hace mala cara en el ministerio, le llamas líder y guía. Y todavía te lo van y te lo ponen a veces hasta de mentor o de mentora. Será mentora de, tú ya sabes de qué, para no decir, será mentora de otra cosa, pero no mentora espiritual. ¿Por qué? Porque si no atiendes a uno de los pequeños, ¿cómo es que tú quieres ser mentora de alguien? Ser mentor de alguien. Si no atiendes a uno de tus pequeños, a uno de los pequeños que Dios te manda, no puedes ser una mentora. Créeme que estamos desviados y estamos de verdad desconectados un tanto de lo que el Padre quiere con nosotros. Y yo creo que es hora de levantarte, iglesia. Es hora de ponerte completamente la armadura y levantar a tu rebaño, pastor. Levántate, educa a tu rebaño, guíalo, dirígelo, apacenta el rebaño. Como le dijo el Señor Jesús a Pedro, Pedro, apacenta el rebaño, amén. Apacenta mi rebaño. Porque andan descarriados, andan buscando otro pastor y te tienen de pastor a ti. Y luego hablan del otro pastor que vino a su casa y que ellos fueron por él. Ni siquiera el pastor fue a su casa. Ellos fueron, vengan pastores, vengan. Nadie fue a buscar a ese rebaño rebelde, a ese rebaño cabras locas, pudiera decir yo, que no quieren al pastor donde Dios las colocó y todavía vienen y embarran a otros pastores que no saben ni cómo corre el agua. Y luego son crucificados los siervos de Dios por cabras locas que no obedecen ni a su propio pastor y andan buscando otros pastores afuera. Apacenta a mi rebaño. Ministro, pastor, apacenta al rebaño de Jesús. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y vamos a hablar de aquellos que todavía no conocen su identidad, esa identidad de la que nos habla el Espíritu Santo, esa identidad de la que nos habla Jesús, el que pagó un precio de sangre por ti y por mí. Y recuerda que eres heredero de una promesa, que tú también tú tienes una herencia aquí en la tierra.
Tú tienes una herencia que recibir. Y se llama una herencia de llamado a un ministerio de Jesús. Amén. No queda fuera del cuerpo de Cristo. Si tú quieres quedar, ya es otro problema, pero tú eres parte del cuerpo de Cristo. Y no te va a acomodar el hombre, te va a acomodar el Espíritu Santo realmente. El Espíritu Santo te va a poner donde tienes que ir, porque no es el hombre el que va a acomodar. El que viene a pelear con fuego y con fuerza por ti es el Espíritu Santo. Si tú estudias y escudriñas la Biblia, vas a saber que eres heredero y coheredero de las promesas de Dios. Amén. Y tienes un ministerio en cual trabajar, tienes una viña en cual empezar a sembrar, tienes una viña en cual empezar a cavar la tierra y echar semilla. Y dejemos que el Padre trabaje esas semillas. Amén. Entonces, eres dueño de un rebaño, de un ministerio. Eres dueño porque eres heredero y coheredero. Y ya no eres esclavo. No te esclavices a nadie que no valore tu llamado. No te esclavices a nadie que no aprecie lo que Dios ha depositado en ti. No escuches crítica, no escuches señalamiento. ¿Por qué? Porque Jesús también fue señalado y criticado por los fariseos. ¿Por qué? Porque traía una grande esencia dentro de él. Y los fariseos y los maestros lo querían opacar, pero como él tenía sabiduría, decía, no, tú no me llamaste, me llamó el Padre. Pues tú no me reconoces como hijo del Padre. ¿Por qué? Porque no tenía el Espíritu Santo. Si en verdad tuviera el Espíritu Santo, reconocieras quién te está hablando y no lo señalaras y no lo criticaras. Pero como no tiene el Espíritu Santo, si tú no reconoces al Padre, menos vas a reconocer al Hijo, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros queremos que nos reconozca un hombre cuando ya tenemos identidad. Y nos dice en el libro de Gálatas 4:4, dice que nosotros hemos recibido el Espíritu, dice, hemos recibido el Espíritu de su Hijo. ¿Quién es el Espíritu de su Hijo? Es Jesús. ¿Y qué Espíritu nos envió Jesús? Al Espíritu Santo. Nos envía el Espíritu Santo, algo grande, sagrado, que nos guía, que nos dirige, que el hombre no nos puede engañar. Si tú te dejas engañar, vas engañado. Pero nosotros que de verdad hemos descubierto nuestra herencia, que somos herederos y coherederos y que tenemos esa promesa dentro de nosotros que se llama Espíritu Santo, no puede ser engañado, no puede ser sacudido, no puede ser como ese movido de una ola que va y viene, porque no conoces tu identidad. Porque no sabes que eres hijo de Cristo, porque no sabes que vienes de parte de Dios, porque no sabes que vienes de parte de la sangre de Jesús, el cual te limpió, te perdonó, te santificó. Y no escucha lo que dicen, eres impuro. ¿Por qué? Porque están blasfemando contra el Espíritu Santo, porque el Señor le dijo a Pedro, no llames impuro a lo que yo ya limpié. Si el Señor limpia un pedazo de carne que te comes, cuanto más a una persona que se la pasa en ayuno, en oración y en palabra. Dime que el Señor quedará más a un pedazo de carne o a un blanquillo guisado que a su propio hijo, que a sus propios herederos que Él dejó en la tierra, que a su propio rebaño. Cuanto más no nos va a santificar el Padre a nosotros, si nosotros estamos en constante ayuno. Dice que nos purifica la palabra, que nos limpia la palabra de Cristo, el ayuno, la oración, amén. Entonces no puedes llamar impuro a lo que yo ya limpié, no puedes llamar pecador a lo que yo elegí, porque si no estaría blasfemando contra el Espíritu Santo. Entonces yo te invito, hermano, que empieces a caminar en tu identidad como hijo, que empieces a agarrar y apoderarte de tu identidad. No importa quiénes te desprecien, no importa quiénes te señalen, párate como guerrero, párate como guerrera y arrebata tu corona, porque si tú no arrebatas tu corona va a venir otro y te la va a quitar. ¿Por qué te la va a quitar? Porque te va a manipular, te va a hacer sentir mal, te va a señalar, te va a criticar. Y si tú quieres quedar bien con el hombre, vas a quedar mal con Dios y vas a perder tu herencia. Vas a perder parte de tu herencia. Tu pedazo de pastel se lo va a comer el otro glotón, el otro avaricioso, el otro ambicioso se va a comer tu pedazo de pastel y te vas a quedar sin herencia. Te vas a quedar sin nada. ¿Y qué vas a hacer si te quedas sin herencia? Sentada en la banca, seca. Años y más años. Al rato le vas a perder el sabor al evangelio. Le vas a perder el sazón a la salvación. Y dice la palabra que hay de aquel que descuida una salvación tan grande, una promesa tan grande, unas promesas tan grandes. Hay de aquel que desprecia o que pierde, que descuida la salvación. Entonces,
Tomemos la armadura, pongámosla, pónganse los guantes, pónganse el calzado y empecemos a caminar como guerreros, como llamados, como hijos. No importa si la grande Babilonia, Jezabel, se levanta contra ti, tú sabes quién eres. Tú sabes quién eres, tú sabes quién te llamó. Se llama Jesús de Nazaret y su promesa, el Espíritu Santo que vive dentro de ti. No vinimos a agradar a un hombre, vinimos a hacer la voluntad de Dios. Jesús no trataba de agradar al hombre, Jesús trataba de agradar a Dios. De hecho, sus propios gracias Señor, a sus propios padres terrenales les dijo, ¿por qué me buscan? ¿Por qué me buscan? Si en las cosas de mi Padre es donde yo tengo que estar. ¿Por qué me andan buscando? ¿No vino? ¿Dónde está? ¿Por qué no vendría? ¿Será que está en pecado? ¿Dónde andará esta hermana de él? Seguro que se fue de pinta la mujer. No, estoy haciendo las cosas que le agradan a mi Padre. Estoy trabajando en lo que Él me mandó, en dar mensaje, palabra. Quitar esa ceguera, quitar ese señalamiento, esa duda que te metieron los que están dando una doctrina contraria a la que Jesús dejó establecida. Y perdónenme los que me escuchen si estoy dando algo incorrecto, pero si ustedes se van al libro de Efesios, ahí dice claritamente que Jesús dejó 5 ministerios para llevar a la iglesia a la perfección. ¿Cómo es que nomás está ejerciendo el ministerio pastoral? ¿Qué pasa con los demás ministerios que están siendo apagados, controlados? ¿Qué está pasando con los demás otros 4 ministerios que no están creciendo? ¿Será que nomás está creciendo el puro ministerio pastoral? Y que cuando venga el dueño de la viña, ¿qué cuenta le vamos a dar? ¿Qué pasó con los otros 4 ministerios, pastor? ¿Por qué no florecieron? ¿Por qué no los instruiste? Y le dice siervo fiel, siervo infiel le dice. Y le dice, hay una palabra tan ofensiva para los pastores en el libro de Ezequiel. Dios mío, que es horrible y no la voy a mencionar, pero tú la conoces, pastor. A esos pastores inútiles que no prepararon el rebaño, que no lo guiaron al propósito, que solamente quisieron hacer a su modo, a su antojo, a su favoritismo, a su control, la voluntad de ellos. Y tomando temas del Espíritu Santo, diciendo que están haciendo lo correcto y que están caminando en el Espíritu. Entonces, ¿cómo estamos, pueblo de Dios? Hay que alinearnos todos. Todos nos tenemos que alinear, todos nos tenemos que alinear. Porque a mí me tiene aquí parada el Señor, pero al tiempo que Él me quiera mover, yo me voy a mover, porque voy a obedecerlo a Él. Ahorita aquí me tiene el Señor, pero al tiempo que mi Padre me diga, te quiero aquí, o me llamen de allá, yo me tengo que mover conforme el Padre me guíe, porque allá me quiere el Señor. Yo no voy a estar aquí por mucho tiempo, el Señor me va a mover a su antojo, no a mi antojo de Adela, de estar en mi comodidad. No, te quiero que vayas allá, ve y ora por aquel, ve y ora por esta familia, ve y ora por ese endemoniado, donde el Señor me mande, donde el Señor me hable, yo tengo que ir. Y no es fácil, no es fácil, es muy fácil estar sentada en una banca aplaudiendo, es muy fácil, sí, es muy fácil. Pero tenemos que ejercer el ministerio que Dios nos otorgó. Tenemos que salir. Para los que creen que no hemos peleado, que no hemos guerreado, solamente el de arriba, y nosotros sabemos con quién hemos guerreado y con quién hemos peleado. Hermanitas que nos han señalado, que Dios nos la bendiga grandemente, que han sido expulsados demonios, que han sido liberadas. Nomás que nosotros no lo publicamos en la red, no buscamos la fama. Al tiempo de Dios lo daremos a conocer, al tiempo de Dios lo que el Señor vaya haciendo. Pero si el Señor no nos indica, nosotros no subimos nada. Porque la honra y la gloria es para el de arriba. Es para el de arriba. Nosotros no buscamos fama. Si buscáramos fama, ya tuviéramos una línea de tomar los videos de liberación, de tomar los videos de sanación, de tomar las profecías que apenas tiene poquito que profeticé la honra y la gloria para el Señor, algo para una hermana que yo no sabía, de un llamado que le hice. Pero los fariseos, los envidiosos, los críticos, los celosos de tu ministerio, los que no aceptan donde Dios te está posicionando, donde Dios te quiere, ellos no van a aceptar lo que Dios habló por parte de ti, aunque haya pasado,
aunque haya pasado. Yo sé que tú me estás oyendo, a ti que el Señor te tocó, a ti que el Señor hizo algo en ti. Y tú lo sabes, pero diste todo lo contrario de un siervo. Pero no te preocupes, no es conmigo la justicia, es con el de arriba. El de arriba dice que Él a cada cual le dará conforme sus obras. Si tú no quisiste lo enviado, si tú no aceptaste lo que Dios hizo por medio de lo enviado, no es problema de nosotros. Nosotros estamos cumpliendo un mandato del Señor. Y nosotros no buscamos a nadie. Nosotros no venimos a dividir. No venimos a traer contienda. Venimos a hacer la voluntad del Padre. Y esas almas que nos señalaron, nos criticaron, ellas saben y están conscientes que quienes nos llamaron fueron ellas. Pero que Dios tenga misericordia a cada una de esas hermanas y a su tiempo el Señor va a subir eso. Porque dicen, como dicen luego, sube, sube, sube el incienso y va a caer la verdad. Amén. Entonces sube, sube el incienso y va a caer la verdad. ¿Cuál verdad? Que en verdad a veces cometemos injusticia con lo enviado de Dios. Señalamos, criticamos con lo que Dios nos envió. Y no solo eso, sino que todavía hay hermanas que recibieron liberaciones y no dicen eso, no dicen las cosas buenas, van y chismean las cosas contrarias, recibieron profecía que ya les ha pasado, profecía que les ha dado, que iban a estar con su esposo, que iban a estar con sus hijos, ahí están. ¿Pero qué? Es más bueno señalar a lo enviado a Dios, criticarlos. Bendigo a los críticos porque me hacen crecer y gracias a ellos estoy aquí donde el Señor me quiere. Amén. Entonces nos vamos recio con el tema que dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, 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 Abba. Gracias, Señor, por haberme sellado con tu espíritu, Señor. Gracias, Padre. Bendigo tu iglesia y bendigo tu grey y bendigo a los críticos también, Señor. Y a mis enemigos los bendigo, Señor. Tú estás a cargo de todo. En el nombre de Jesús. Amén. Y dice: así que Dios envió a nuestro corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres más esclavo de nadie, sino que eres hijo. Y si tú eres hijo, también tienes herencia con Cristo. Eres heredero de Dios por medio de Cristo. No dice que eres heredero por medio de un hombre, dice que eres heredero por medio de Cristo. Quien fue crucificado en la cruz fue Cristo, no fue un hombre. Entonces tú tienes parte de la herencia. Ya no tienes que ser esclavo. Empieza a caminar en tu llamado, empieza a caminar en tu ministerio, que el Señor te vaya respaldando conforme vayas caminando, porque estás obedeciendo un llamado al que el Señor te hizo. Crece tu ministerio. En el nombre de Jesús desato crecimiento para tu ministerio. Tú que todavía no te levantas, que estás recibiendo este mensaje y que te va a ayudar, que te va a transformar, que te va a tocar, que te va a edificar. Y vas a abrir los ojos que tienes que caminar en el llamado que Dios te hizo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Levántate, guerrera. Levántate, guerrero. Empieza a caminar porque tienes una herencia en la cual tienes que trabajar, una viña. Y esa viña se llama el ministerio en el cual Dios te llama. Amén. Entonces entramos, nos vamos recio porque ya me he tardado. Disculpen, dicen por principio, dice, eres perseguido cuando tú eres elegido. Eres perseguido por el enemigo desde antes del vientre de tu madre. Un gran ejemplo que tuvimos fue Jesús. María fue bien perseguida porque a Jesús lo querían matar. Entonces María la tenía que trasladar Jesús de una ciudad a otra. ¿Por qué? Porque andaba cuidando el propósito y la promesa. Amén. Pero hay unos que no te van a cuidar el propósito y la promesa, te la van a querer destruir. Métete oración, métete ayuno y deja que el Espíritu te hable. Amén. Métete en oración, métete en ayuno y deja que el Espíritu te hable y te guíe. Amén. Y sigue, continúa con el ministerio, continúa con el llamado. Llénate del Espíritu Santo, llénate. Ora, ayuna, lee la palabra, instrúyete. Tenemos una arma muy poderosa que se llama la Santa Escritura, que nos dejó Jesús por medio de nuestros ancestros, de todos los discípulos, de Pablo.
Instrúyete. Dice, si Jesús fue perseguido, nosotros también, como somos elegidos, vamos a ser perseguidos. Jesús fue perseguido desde el vientre de su madre. Hubo la matanza de niños. ¿Por qué? Porque era perseguido. Porque querían matar el propósito y el llamado de Jesús como hijo de Dios. También tenemos, dice, y conforme iba creciendo también, era perseguido y era envidiado por sus hermanos y hermanas, por el llamado que portaba. Recordemos también a José, recordemos a David. José, sus propios hermanos lo vendieron por unas monedas, lo vendieron como esclavo. A veces te van a querer vender como esclavo. Otra vez te digo, si tú no tomas la rienda de tu herencia, te van a hacer esclavo de barrendero. Si tú no tomas la herencia que te dejó Jesús, vas a ir a cocinar toda tu vida en la cocina. Así que ponte las pilas. Despierta, hermano, despierta, hermana, tú no eres esclavo, tú eres libre. Tienes parte de herencia en los cielos, tienes parte de herencia aquí en la tierra. Empieza a caminar, si no, te van a arrebatar tu corona, te van a quitar tu herencia. Amén, y te van a esclavizar. Entonces dice a José lo vendieron como esclavo. A David sus hermanos no lo querían. No lo querían tampoco. ¿Por qué? Porque portaba una esencia que el Padre le había mostrado. Una esencia, un poder que lo habían elegido ya como rey. Pero los hermanos no lo querían. Lo miraban como menos. Como ese pastor apestoso del rebaño que andaba afuera. Que andaba en el césped pastoreando las ovejas. Pero eso el Señor eligió a David. A David eligió el Señor. A alguien que olía mal para los demás, pero para el Señor era un grato olor, un grato agradable, un olor grato, un perfume grato, pero para los demás era criticado David. Para sus hermanos principalmente era señalado. De hecho no lo querían con el rey Saúl. ¿Por qué? Porque sabían que Dios ya lo había ungido como rey. Y ese problema lo vamos a tener todos los escogidos, que cuando alguien mira que tú portas una unción, un manto de poder, te lo van a querer quitar, te lo van a querer romper, te lo van a querer pisotear. Cuida tu llamado, cuida tu llamado, cuida tu manto, cuida lo que Dios te ha otorgado. No permitas que el diablo venga y lo pisotee. No permitas que el diablo te quite la herencia que tú tienes en el reino de Dios. Amén. En esta tierra. Y dice que José fue vendido y dice que David fue aborrecido por sus hermanos. ¿Por lo qué? Porque lo que fue llamado como rey. Y como sus hermanos eran más grandes, es que los hermanos estaban más fuertes, estaban más fornidos, trabajaban más duro, ganaban más dinero. Sí, pero David alababa al Padre. Lo alababa en espíritu y en verdad. Lo alababa en el baño, lo alababa en la cocina, lo alababa en la recámara, lo alababa cuando se acostaba, lo alababa a todas horas. Ese perfume fue el que agradó al Señor. Amén. Y esos hermanos que trabajaban hasta overtime, decían los hermanos de David, ¿por qué? Si yo estoy más fuerte, estoy más formado, si yo tengo años aquí en la iglesia, ¿cómo es posible que alguien tan pequeñito, algo tan insignificante que ni siquiera tiene trabajo ahorita va a venirme a ocupar mi lugar? Es que tú no lo vas a posicionar. Quien nos posiciona es el de arriba. Quien nos otorga el manto es el de arriba. Si tú no respetas el manto que Dios puso sobre los enviados de Dios, Dios tampoco va a permitir que respeten el tuyo. Empieza por justicia, por ti. Si tú eres justo, Dios va a ser justo contigo, con tu manto. Pero si tú desprecias un manto que Dios envió a tu iglesia, Dios va a empezar a despreciar tu manto. Amén. Entonces tengamos cuidado de blasfemar contra el Espíritu Santo y con los que Dios pone. ¿Por qué? Por chismes, por malas interpretaciones, o porque tú estás cometiendo algo incorrecto y chueco, estás siguiendo la jugada a esos chismes que te llevaron. Tengamos cuidado, porque a veces no sabemos lo que porta ese hombre o lo que porta esa mujer. No juzguemos a justos por pecadores, o porque alguien de la familia está cometiendo un pecado y el que es justo te lo está llevando entre las patas. No sabe lo que estás haciendo. Entonces tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado y respetemos los mantos que Dios da. Respetemos los mantos. Respetemos los mantos. Si no respetan tu manto donde tú vas, si no quieren tu esencia, retírate. Deja que Dios trabaje con ese ministerio.
si no respetan la esencia que tú llevas, lo que tú portas y el manto que Dios te otorgó, retírate. Retírate. ¿Por qué? Porque solamente van a romper tu manto, solamente lo van a pisotear. Porque a los cerdos no se le dan las piedras. A los cerdos no se le dan las perlas porque las van a pisotear. Si no creen en tu llamado, si no creen en tu manto, retírate y que Dios empiece a trabajar en ese ministerio en el nombre de Jesús. Amén. Dice a María, quien también fue fuertemente perseguida por el enemigo porque portaba una promesa en su vientre, que de su vientre nacería el Salvador del mundo, que es Jesús. A Ruth, quien era elegida y marcada por Dios. Y el enemigo la quiso arrebatar, haciéndole creer que era de ese mundo moabita. En realidad Ruth traía una promesa tan grande. Su promesa era tan grande que hasta su propio padre fue usado por el enemigo para vender a Ruth por unas monedas. Cuando tú portas una esencia y una promesa del Padre y que tienes hambre y anhelas y haces realmente la voluntad de Dios, vas a tener consecuencias, vas a ser perseguidos, amén, vas a ser perseguido. ¿Por qué? Le pasó a Ruth. Ruth la hicieron pensar que era moabita, que había nacido en el mundo eso de sacrificar a los niños, pero realmente no, Ruth no era moabita, había venido, su padre la había vendido a ese mundo por unas monedas, porque necesitaba dinero para alimentar a otros hijos que tenía. Entonces Ruth realmente no era moabita, traía una promesa, portaba una promesa dentro de ella. Amén. Y por eso era perseguida. De hecho, ella iba a ser sacrificada, pero como Dios ya sabía que la tenía marcada, no la pudo tocar el enemigo. Así pasa con nosotros, hermanos. Aunque el enemigo nos quiera destruir, traemos una marca y se llama el Abba, el Espíritu Santo. Padre mío, papito, Padre mío, papá. Traemos la marca del Espíritu Santo que nos identifica como hijos. Dice, tienes hambre. Si tú tienes hambre, anhelas y haces realmente la voluntad del Padre, vas a tener críticos, vas a tener perseguidores que van a querer destruir tu esencia, que van a querer destruir tu unción, que van a querer pisotear la unción que Dios te dio. Van a querer hacerte sentir menos, pero tú no te sientas menos porque hay una promesa para ti y hay una herencia que tienes que agarrar. En el nombre de Jesús. A estos, a los que amamos trabajar para el reino celestial, dice, por lo que no perece. O sea, los que amamos trabajar por las cosas que no perecen. Porque hay muchos que anhelan trabajar, tanto trabajar. No es malo, pero hay muchos que descuidan su llamado, descuidan su propósito por ir a matarse muchas horas hasta overtime para el faraón. Porque ese es el faraón actual. El exceso de trabajo, el que te desvíe de tu propósito, el que te desvíe de tu llamado, donde tú vas y entregas todas tus fuerzas. De hecho, la unción que recibe en la iglesia a veces va y la entregas allá con el faraón, en el Egipto actual, que es el trabajo. Tienes que recibir la unción para ir a empaquetar monos. Tienes que recibir la unción para ir y hacer ensamble de cajas. Cuando la unción se nos dio para que los endemoniados sean libres, para que los enfermos sean sanos, para que los enfermos se levanten, para que profetices. Amén. Entonces la unción no se dio para el faraón, la unción se dio para los que están atados. No se dio para que tú le gastes esa unción que vas y te llenas de la unción y absorbe la unción del varón, de Dios. Pero ¿en qué la estás utilizando? ¿Realmente la estás utilizando en el reino celestial o la estás usando en el mundo del faraón? Es una pregunta muy, muy importante y muy interesante. ¿En qué tú estás usando la unción que vas y absorbe del varón de Dios? En tu congregación, con tu pastor, con tu líder. ¿Realmente la estás utilizando para salvar la alma? ¿Para salir a buscar al hambriento? ¿Para salir a buscar al necesitado, al endemoniado? ¿O la estás usando para tus beneficios propios? ¿Para comprar carro del año? ¿Para comprar casa? ¿Para hacerte rico? ¿Poder trabajar un overtime? Y tienes fuerza porque vas lleno de la unción. Pero ¿dónde la estás utilizando la unción? ¿Dónde estás utilizando la unción del Espíritu Santo realmente? ¿Realmente estás trabajando por las cosas que no perecen o por las cosas que van a perecer? Por todas las cosas que se van a quedar aquí en la tierra. ¿Por qué tú estás trabajando?
¿Realmente le estás dando un tiempo a Dios para trabajar en la viña del Señor? ¿O solamente estás utilizando y agarrando la unción del Espíritu Santo para tener fuerzas y hacer muchos overtime, más horas y más horas allá con el faraón, con el presente faraón, esclavizado tu trabajo? Y lo estás utilizando la unción en cosas incorrectas. Y digo en cosas incorrectas, ¿por qué? Porque esa no es la misión para lo que se nos dejó aquí en la tierra. Nosotros traemos una misión y traemos un ministerio que ejercer. Amén. Entonces sigamos avanzando. Dice, por lo que no perece. Cuando nosotros estamos trabajando por algo que no perece, dice que somos indetenibles. Nada ni nadie nos puede detener. Nada ni nadie los detiene a esos que tienen una misión, un propósito, un llamado que fluye, que arde dentro de tu ser, dentro de tu corazón, que no puede parar. ¿Por qué? Porque sabes que el alma se está yendo sin Cristo, sabes que lo enfermo necesita ser sanado, sabes que los endemoniados necesitan ser libres. Entonces algo que arde, como dijo el profeta aquel, algo arde en mi corazón, algo arde en mi pecho, que no puedo estar sin hablar la palabra del Señor, sin hablarles que Cristo vive, sin hablarles que Cristo sana, sin hablarles que Cristo liberta, sin hablarles que Cristo les está llamando. Amén. Es algo que arde, es algo que tienes dentro de ti que no puedes detener, que solamente el Padre te puede detener, el que te envió a ejercer ese ministerio, el que te envió a ejercer ese llamado. Solamente el Padre Celestial puede detener a alguien que porta una esencia, un propósito, una promesa dentro de él. Solamente el Padre lo puede detener, nadie más. Nadie más. Si tú obedeces al Padre y caminas como el Padre quiere, Él te va a bendecir, Él te va a respaldar. No al tiempo que quiere el hombre, porque no es al tiempo del hombre, es al tiempo de Dios. Porque Dios es el que está trabajando con ese propósito, con ese llamado que Él llamó, con ese ministerio que Él te otorgó. Dios es el que está trabajando. Sigue caminando, no te canses, sigue avanzando, sigue avanzando. En el libro de Juan 5, 16, 17, amén. Nos vamos a ir a los versículos bíblicos rápidamente. Juan 5, 16, 17 y 18, amén. Gloria a Dios. Juan 5, 16, 17 y 18, amén. La palabra del Señor ya es bendita, santa y poderosa. 15, 16, 17 y 18. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Amén. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, dice, aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual que Dios. Amén. Y yo digo mi Padre porque Él me selló con el Abba, Padre. Gloria a Dios, porque cuando Él me dio la palabra Abba y me mandó escudriñala en la Biblia, escudriñala, ¿qué significa? Yo me quedé sorprendida, ¿qué significa? Padre. Estás llamando a tu Padre, estás hablando con Papito, estás hablando con tu Padre Celestial. Cuando Él me reveló esa palabra, me quebrantó el espíritu, porque ahí supe que yo no fui sellada por un hombre, que yo fui sellada por el Padre Celestial. Yo fui sellada con el Abba, Padre, Papito, Padre mío, no por un hombre. Tú no fuiste sellado por un hombre, fuiste sellado con un propósito, con un llamado a un ministerio. Amén. Y tienes un Padre que no te va a dejar, un Padre que no te va a desamparar. Dice que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual que Él. Algo que el Señor me puso, empezar por primicia las prédicas los días sábados. Los días sábados, aquí hablaba que los sábados eran días de reposo, pero realmente Jesús decía que en cualquier día era importante lanzar
la palabra de salvación, lanzar el mensaje de Jesús. ¿Por qué? Porque habría almas que hay almas que necesitan de Jesús, hay almas que necesitan ser restauradas, hay almas que necesitan ser liberadas, hay almas que necesitan conocer a Jesús y a su Santo Espíritu. Entonces dice que Él trabaja en todo momento, pero era señalado y criticado por el día sábado, que ellos llamaban el día de reposo. Y por primicia que el Señor llamó que abriéramos los días sábado, y hoy nos acaban de agregar el día domingo. La honra y la gloria para el Señor, que nos acaban de agregar el día domingo en la tarde. Amén. Y nos vamos al libro de Lucas 4, 18 y 19. En el nombre de Jesús. Lucas 4, 18 y 19 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. En esta hora es lo que el Señor quiso hablar, que está quitando vendas que tenía el pueblo de Dios, que piensan que son esclavos. No son esclavos. Ustedes tienen una herencia. Ustedes tienen un ministerio que ejercer en el cuerpo de Cristo. Amén. Es lo que el Señor viene a quitar en este momento, en este día, quitar toda ceguera que el enemigo haya puesto. Se va en el nombre de Jesús, se quita. Tú tienes un llamado, tú tienes una herencia que ejercer. Tienes que caminar en ese propósito y en esa esencia que aportas en el nombre poderoso de Jesús. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Aquellos que no sabían para qué estoy en la iglesia, cuál es mi posición en la iglesia, cuál es mi llamado. Hoy te digo que eres parte de una herencia, eres parte de la promesa, eres parte del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces tú portas esa esencia, y dice que nos ha ungido, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, llevar el mensaje de salvación. Donde tú te muevas tienes que dar el mensaje de salvación. Donde tú te muevas tienes que llevar la palabra. Donde el Señor te lleve, tú habla de Jesús. Habla de Jesús porque tú portas esa esencia. Amén. Entonces nos vamos al libro de Juan. Bueno, vamos a irnos directo con Lucas 7, 22 para llevarlo en secuencia. Lucas 7, 22 al 27. 7, 22 al 27. Gloria a Dios. 7, 22 al 27 dice: y respondiendo Jesús les dijo: vayan, hagan saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen. En este día el Señor te vino a quitar esa ceguera espiritual de que no sabías quién era, de que no sabías qué es lo que portas, cuál es tu llamado, en qué parte de la iglesia debo de servir. Entonces solamente te digo y te puedo decir de que te quites esa venda de que no tienes una herencia. Te vengo a decir que el Señor viene a quitar las vendas que tú tenías de pensar que tú solamente eres parte de estar sentada, eres parte de limpiar los baños, eres parte de hacer de comer, eres parte de ser security. No, eres parte de una herencia y se llama un ministerio dentro del cuerpo de Cristo. Esa ceguera es la que viene a quitar Jesús. Ceguera que una doctrina que se fue descarriando, porque esta doctrina es desde el inicio, desde antes del Cristo, desde el 2000 antes de Cristo, desde los años 2000 antes de Cristo. Esta doctrina la dejó Jesús, establecida para ti y para mí. Dice que vino a quitar todas las vendas de doctrinas contrarias que te hayan dicho que tú no tienes una herencia, que no tienes un ministerio. Son 5 ministerios, y en uno de esos 5 ministerios tú tienes un llamado. Si tú te metes en oración, el Espíritu te va a decir qué llamado es el que tú tienes. Amén.
Y conforme vayamos avanzando, si el Señor nos guía, aquí también vamos a empezar a hablar, que el Señor nos guíe, el llamado, cómo es que trabaja cada llamado. Amén. Gloria a Dios. Entonces, es lo que el Señor dice, vine a quitar tu ceguera de seguir un hombre y no prepararte para el ministerio que yo te otorgo. De irte a sentar por años y no ejercer el ministerio que yo tengo para ti. Entonces esa ceguera, y que escuche la palabra, porque dice el Señor que los que conocen al pastor, que dice que escuchan su voz y lo siguen. No se quedan sentados, no siguen a un hombre, sino que van y doblan rodillas y le dicen al Padre, ¿cuál es mi ministerio? ¿Cuál es mi herencia? ¿Cuál es mi pedazo de pastel en el ministerio? ¿Cuál es la viña, pues, Padre, que tú quieres que yo trabaje? En el cual quieres que tú crezca. ¿Cuál es la tierra que quieres que la empiece a arar? Le empiece a dar semilla para que tú la hagas florecer, germinar. Porque dice que nosotros tiremos la semilla, pero esa tierra la tenemos que preparar. ¿Cómo se prepara esa tierra? Se prepara con oración, con palabras, con ayuno y con obediencia al llamado que tú tienes con el Señor. Dice, los que escuchan mi voz me siguen. Dice, los que escuchan la voz de su pastor, le escuchan la voz. Porque ya después de este mensaje no vas a decir que tú no tenías una herencia. Después de este mensaje no puedes decir que eres esclava de un hombre, ni quedarte por años sentada. Porque por eso el Señor viene a hablar con susurro, pero también viene a exhortar. No puedes decir que no se te habló, que tenías un ministerio. Amén, porque ahorita se te está dando la palabra para que escuche. El Espíritu habla a su iglesia. El Espíritu habla a las iglesias. ¿Para qué? Para que escuche y empiece a accionar en el ministerio que debes trabajar en esa viña. Amén. Entonces dice que vino, amén. Lucas 7:22. Dice, gloria a Dios, 7:22. Aquí está. Y respondiendo Jesús le dijo, id a hacerle saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan. O sea, los que no estaban caminando para ir a rescatar la alma, se van a poner la armadura para salir a evangelizar. No habla de que van a ser sanados. No habla de sanaciones, que es parte de. Pero al Señor le importan más las almas que una sanidad. Al Señor le importan más las almas a que alguien sea liberado. ¿Por qué? Porque Él viene por las almas. No viene porque tú hiciste un milagro, viene por las almas. Por eso dice que vino a quitar vendas. Vino a quitar toda ceguera espiritual de aquel que dice que no puede trabajar en la viña del Señor. No, que no puede ejercer un ministerio. Sí, clarito está que si eres parte del cuerpo de Cristo, encajas en uno de los 5 ministerios. Amén. Y te lo vuelvo a repetir, ya seas evangelista, ya seas profeta, ya seas maestro, ya seas apóstol, ya seas pastor, estás en la posición, estás dentro del cuerpo de Cristo. En esta hora se quita toda ceguera que el enemigo haya puesto o que te haya menospreciado y hacerte sentir que no tienes una herencia y quererte hacer esclavo, pero no te quiere instruir para el propósito y el llamado para el cual te llamó el Señor. Sino que te quiere tener por años de barrendero. Ese no es tu llamado. El Señor le importan las almas que se están perdiendo en este tiempo, en este momento, en este espacio. ¿Por qué? Porque nos lo van a traer a cuenta a nosotros, a los líderes, a los dueños, al que el Señor puso como administradores. Amén. Entonces vino a quitar toda ceguera, dice, toda ceguera, y hacer ver a los ciegos, para que Juan lo oiga, que los ciegos ven. Los cojos andan es de ponerte el calzado del evangelio, andan. No es de andar que porque recibiste un milagro. Al Señor, ¿qué le importa que tú camines si tu alma se va a perder? Al Señor no le importa tu milagro, le importa que obedezcas el llamado. ¿Por qué? Porque los leprosos que fueron sanados, solo uno regresó a servirle al Señor. Me considero ese leproso que estoy aquí, gloria a Dios. Que tal vez 10 se fueron sanados de yo no sé de cuántas enfermedades, pero no regresaron ni siquiera a darle la gracia a Jesús. Amén. Entonces dice, los cojos, los que estaban cojos, amén. Dice, los cojos andan, empieza a caminar, ponte el calzado del evangelio. Sal, cojo, levántate, ya no estás cojo. En este tiempo que te está quitando ese mal que el enemigo vino a ponerte, que te quedes paralizado,
que te quedes cojeando sin poder caminar, sin poder ir a ningún lado, sin poder avanzar. Todo retardo en tu ministerio lo reprendo en el nombre de Jesús, y que empieces a caminar, a ponerte la armadura de Dios, el calzado del evangelio, quitarte la ceguera que el enemigo vino a ponerte, que no debes de caminar, que no debes de ejercer en tu ministerio. Dijo que vino a quitarle toda ceguera a los ciegos y vino a hacer caminar a los cojos. Los cojos andan, los leprosos son limpiados. ¿Cuál es la lepra más peor en estos tiempos? ¿Cuál es la lepra más peor? Hay lepra más peor que la crítica. Hay lepra más peor que es el odio. Hay lepra más peor que es la falta de perdón. Hay la lepra más peor que es la falta de amor. Pero ¿qué dice el Señor? Yo te limpio de tu lepra. Ponte tu armadura y empieza a caminar. Y empieza a ir por mis almas, por la oveja perdida. Empieza a ir por la oveja perdida, por la que necesita de mí. Dice, limpiar los leprosos, los sordos oyen. Porque los que escuchan la voz de Jesús, del evangelio de Jesús, van a escuchar este mensaje. Los que no, van a seguir a hombres, a leyendas, a fábulas, a doctrinas, a su entendimiento. Pero no a la palabra que está escrita aquí, a lo que Dios habla. De que realmente no es solamente el ministerio pastoral, sino que hay los 5 ministerios que tienen que empezarse a formar para la venida de Jesús. Para la venida de Jesús tienen que empezarse a formar los 5 ministerios. Y dice, los sordos oyen, los muertos son resucitados. ¿De qué muertos habla? No habla de los muertos que están allá en los funerales, los que están congelados, los que tienen hospitales. Habla de los muertos espirituales, de los que no están haciendo nada, de los que tienen años sentados en la iglesia, que hacen bulto, que hacen masa, grande masa, ¿qué hacen? Muchos que están sentados allí por 5, por 7, por 8 años. Ya es hora de despegarte de esa silla, ya es hora de soltarte del pegamento que tienes en la pompis, con todo respeto, y levantarte y caminar. De esos hablaba el Señor, de esos muertos que no están haciendo nada para la obra, de esos muertos que solo van a recibir, pero no están haciendo nada por llevar el mensaje, por salir a rescatar esas almas. Amén. El ministerio que el Señor a nosotros nos habló, nosotros salimos a las calles a predicar. Ahorita nos ha tocado aquí porque se puso el clima feo, que cayó nieve, pero nosotros tenemos una orden, un lugar y las calles para ir a rescatar a los necesitados de Cristo. Amén. Nosotros no estamos paralizados en una sola parte. A menos el Señor nos dio una orden en un lugar, pero tenemos que ir a salir a predicar en las esquinas, en las calles donde necesitan las almas de Cristo escuchar el mensaje de salvación. Amén. De esos muertos habla el Señor. De los muertos espirituales, de los que no tienen vida, que no tienen fuerzas, que solamente quieren llenarse y ir otra vez llenarse para estar sentados otra vez por años sentados, muertos espirituales, muertos, no tienen vida, no tienen vida para la obra del Señor. No más para las cosas materiales sí tienen vida, pero para las cosas perecederas sí tienen vida. Si quieren trabajar, pero para la obra del Señor, para las cosas que no perecen, no quieren trabajar. De esos muertos habla Jesús. Ay, Gare, gracias, Señor. De esos muertos, levántate. A ti te digo, hermano, que tienes ya muchos años. A ti, hermana, que tienes años en la silla. Tienes que salir. ¿Con qué te vas a presentar ante el Señor? Cuando llegues ante Él, ¿qué le vas a presentar? ¿Cuál alma tú salvaste? ¿Cuál alma tú edificaste? ¿A cuál alma tú fuiste a dejarle una cobija? ¿A cuál alma tú fuiste a llevarle un taco? ¿A cuál alma tú le hablaste de Jesús, de su salvación? ¿Con qué te vas a presentar en tus manos para el Señor? Oh, nomás me fui a llenar allá con el pastor grande apóstol. Me llené y hasta temblé, me sacudí. ¿Pero qué hiciste por la obra? Hablé en lengua, ¿pero qué hiciste por la obra? ¿Qué hiciste por el ministerio? ¿Qué hiciste? Nomás te llenaste, pero no fuiste por la alma. ¿Con qué nos presentaremos ante el Señor? Cuando Él nos hable, ¿con qué nos presentaremos ante el Señor? ¿Qué hiciste por la obra de Cristo? ¿Qué hiciste por la alma de Cristo?
¿Qué hiciste con los dones que Dios te dio? ¿Qué hiciste con los talentos que Dios te dio? ¿Qué hiciste con lo que tú le pediste a Dios que te diera y que ahora que lo tienes no quieres avanzar? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te presentarás al Señor? Porque el Señor nos va a decir qué traes en tus manos. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Amén. Entonces aquí dice de esos muertos habla. Y háblale a los pobres. A los pobres es anunciado el evangelio. ¿De cuáles pobres habla? De los pobres de espíritu, de esas almas que no conocen de Cristo. Que los bendigo en el nombre de Jesús. Todo oyente que todavía no conoce de Cristo, le bendigo grandemente. Este es el día tuyo. Este es un día especial. Es un día perfecto. Es un día que el Señor eligió para que tú te salves. De esos pobres habla Jesús. De los que todavía no lo conocen. De esos que todavía no han experimentado un encuentro sobrenatural. De experimentar los dones del Espíritu Santo, los frutos. Cuando estás en tremenda angustia y que desciende el Espíritu, te manda una paz que no te explica, te manda un gozo que te ríes y aunque no tengas ni para pagar un bill, aunque no tengas para cosas que necesitas, pero te manda un gozo y una paz. Esa paz que habla, que sobrepasa todo entendimiento, amén. De esos pobres habla el Señor Jesús, y a los pobres es anunciado. Gracias Señor, gracias Señor. Gracias Espíritu Santo. Y a los pobres es anunciado el evangelio. Amén. Gloria a Dios. Y el mensaje es más largo, pero hasta aquí lo voy a dejar porque voy a dar solamente el de Mateo 3, 16, 17, pero todavía hay mucho más versículos todavía aquí que me quedan, pero es bastante largo. En el tiempo del Señor lo continuamos. Hay bastante versículos más que respaldan. Los que nos respaldan, cómo saber si somos elegidos de Dios. Amén. Entonces voy a terminar con el libro de Mateo. Voy a terminar porque llego al 23 y me brinco hasta el 29 porque todavía me faltan como 5, pero le vamos a cortar. Vamos a dejar el de Lucas, desde el 22 hasta el 27, dice... Y los pobres han anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Amén. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes están. Más, dice, ¿qué salisteis a ver? ¿Qué salisteis tú a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta, este es de quien está escrito: he aquí envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino, delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Amén. Amén. Yo solamente soy la mensajera, pero el que me da los mensajes es más grande que yo. Se llama Jesús. Se llama Jesús de Nazaret. Yo solamente soy esa mensajera, como Dios utiliza sus barros, a sus vasos. Ese vaso de barro solamente soy yo, que te está dando el mensaje. ¿Para qué? Para que te prepares para la segunda venida de Cristo, hermano. Y cierro con este versículo que dice Mateo 3, 16 y 17. Hay más versículos, familia en Cristo, pero la vamos a dejar hasta allí para que no se me duerman, para que no se me congestionen de tanta palabra, amén. Pero hay mucho más que te identifica como un elegido y elegida de Cristo. Eres un heredero y un coheredero de Cristo, amén. Nos vamos
a Mateo 3, 16 y 17 en el nombre poderoso de Jesús y cerramos por este día con ese Mateo 3, 16 y 17 para todos aquellos que todavía no han tenido un encuentro con el Hijo unigénito de Dios, que es Jesús de Nazaret, Jesús Cristo, Jesús el enviado de Dios, el primogénito entre nosotros. Oh, gloria a Dios, Jesús nuestro Salvador, el que se dejó crucificar por ti, se dejó crucificar por mí. De Él te vengo a hablar. Venimos a cerrar con Mateo 3, 16 y 17. Amén. Dice, y Jesús después de que fue bautizado, amén. Y Jesús después de que fue bautizado subió luego del agua y he aquí los cielos le abrieron, le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y esto es algo que me dejó marcada a mí porque es un versículo que me dio un pastor en California. Lo bendigo en el nombre de Jesús donde quiera que se encuentre. Y me dijo, y hubo una voz del cielo que decía, esta es mi hija, mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Gloria a Dios. El Señor se complace cuando tú haces su voluntad, cuando tú llevas el mensaje, cuando tú hablas su palabra, cuando no estás por agradarte a tú misma, cuando no estás por agradar al hombre, sino que estás por agradar a aquel que te envió. Amén. Gloria a Dios. Y ahora sí les invito a todo aquel que no conoce a Jesús de Nazaret, les invito en este momento que abran su corazón. Jesús está en este momento aquí presente y está tocando tu puerta. Pam, pam, pam. La puerta de tu corazón. Dice que a quien le abre su puerta, Él va a entrar en él y cenará con él. Amén. Y hará morada con él. Es tu tiempo, a ti que no conoces a Jesús, que solamente conoces al Padre que es Dios, o que solamente te han hablado del Espíritu Santo. Te digo que para llegar al Padre debes aceptar a Jesús. Para llegar, dice que al Padre, dice que nadie va al Padre si no es por su Hijo unigénito, que es Jesús. No lo digo yo, está establecido en la Escritura, en toda la Santa Escritura está establecida esa palabra. Que nadie va al Padre si no es por su Hijo unigénito, que es Jesús, dice. Gloria a Dios. Entonces, en esta hora, Jesús está tocando tu puerta. Si tú le abres tu corazón y le dices, Jesús, entra en este momento en mi corazón. Te acepto hoy como mi único y gran Salvador. Te pido que perdones todos mis pecados. Gloria a Dios. Te pido que perdones todos mis pecados y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Jesús, quiero conocerte por medio de tu Santo Espíritu. Abro mi corazón para que entres en él y me llenes de tu Santo Espíritu. Toma mi cuerpo para que sea templo y morada de tu Santo Espíritu. Jesús, abro mi corazón para ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Y abrázame con tu calor. Abrázame con tu presencia por medio de Geresai, del Espíritu Santo. Hay una mujer que necesita ser libre. Hay una mujer que necesita de Jesús en este momento. Hay una mujer que está siendo utilizada por el enemigo. Hay una mujer que está siendo maltratada en este momento y que Jesús quiere entrar en su corazón. A ti te habla el Señor, mujer, tú que estás pereciendo, tú que estás sufriendo maltrato, menosprecio, señalamiento. El Señor dice, heme aquí, abre tu corazón y yo entro en él. Curo tus heridas, limpio toda ofensa que el enemigo metió en tu mente. Te limpio de todo pecado y te hago mi hija. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Desato la sanidad en este momento para todos aquellos que necesitan de una sanación primeramente del alma, de la mente.
Gloria a Dios, una restauración, una renovación de pensamiento. Desato en el nombre de Jesús esa sanación, esa liberación del alma, y que el Señor obre de una manera sobrenatural en esas almas que están pereciendo de artritis, de reumatismo, cáncer en el hígado, colesterol, alta presión, diabetes, Gracias, Señor. En el nombre de Jesús sean sanos esos cuerpos, sanos con el poder de su Santo Espíritu que quema, que limpia, que purifica y que restaura. En el nombre poderoso de Jesús, Agare. A ti sea la honra y la gloria, Padre. A ti sea la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.